Hola, bienvenido a un nuevo vídeo didáctico de Easy Result. Antes de nada, quería mostraros esta nueva portada sobre las clases de programación Siemens que estamos impartiendo, online, presencial y por medio de webinars, clases en directo. El objetivo que perseguimos ofreciendo estas clases es que el alumno entienda la programación antes de que aprenda a programar. Los tres pilares fundamentales que estamos ofertando como curso básico son la programación, la monitorización y la comunicación. Si deseas adentrarte en este mundo y quieres que yo mismo sea quien te forme, solo tienes que registrarte y ponerte en contacto con nosotros. Dicho esto, voy a empezar a desarrollar el tema que tenía pensado compartir hoy con vosotros. Voy a tratar un tema que muchas veces se me ha preguntado y es un tema que a la gente le genera preocupación. Muchos alumnos que he llevado y he tenido la suerte de formar a lo largo de mi carrera aprendían a programar, a desenvolverse con distintos autómatas. Pero me preguntaban lo siguiente: bien, yo sé programar, entiendo la programación perfectamente, pero en el hipotético caso en el que tuviera que realizar un proyecto de automatización, ¿qué autómata debo comprar? ¿Cuál sería el más adecuado? ¿Y por qué marca me tendría que decantar? Yo la respuesta que les daba, y que te voy a dar hoy a ti, es la siguiente. En el mercado actual de autómatas programables existe una gran variedad y cantidad de autómatas. Muchísimos fabricantes ofreciendo un producto y servicio técnico especializado. Entonces, ¿en qué debo fijarme? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Antes de nada, debemos realizar un estudio previo. Debemos tener muy claro en qué va a consistir el proyecto que tenemos que automatizar. Una vez lo tenemos claro, hacemos la estimación de las entradas y salidas tanto digitales como analógicas que vamos a necesitar. Los fabricantes tienen gamas diferentes de CPU. Tienen CPU superiores e inferiores. ¿De qué depende? De capacidad y de las entradas y salidas físicas a las que podemos acceder. Entonces, aunque este no es un aspecto determinante, lo tendremos que tener en cuenta. Y tampoco no debemos olvidar aplicarle un margen de seguridad, ya que no se sabe si al final en la puesta en marcha vamos a necesitar una entrada o una salida más. También tendremos que tener en cuenta la memoria del programa y la memoria de datos, que es la que define la capacidad del autómata. Este es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. Y también un aspecto que es muy complicado de determinar. Otro punto importante es la opción de comunicación entre autómatas o la comunicación entre autómata y escalas. Es decir, ¿nuestro proyecto requiere monitorización o no? ¿Nuestro proyecto requiere una red de periferia descentralizada? ¿Sí o no requiere? Si no lo sabes, es porque aún no te lo has preguntado. Nos tendremos que hacer estas preguntas y muchas más. Seguimos. Si necesito un autómata, necesito un software que lo programe. ¿Y cuál será el mejor software del mercado? ¿Por qué trabajar con Onron y no con Siemens? ¿O por qué Siemens y no Onron? ¿Es uno mejor que el otro? Esta pregunta difícilmente te la contestará alguien. Te dirá que por experiencia y asistencia técnica, por los módulos, etcétera, no sé, te dará su opinión y te dirá: a mí me ha funcionado mejor con Onron. O me parece que Onron es más intuitivo, etcétera. Lo único que podríamos hacer, esto ya lo dejo para futuro, ves en otra nueva entrega, en otro vídeo, pues sacar las diferencias entre dos gamas de mismo nivel, entre Onron y Siemens, pues sacar las diferencias que hay, o cómo trabaja uno y cómo trabaja el otro. Pero bueno, lo dejamos ahí en el aire. Si nos fijamos en la gama del autómata, mayor sea la gama de CPU, el software que tendrá será más potente, ese software habrá evolucionado. Si utilizamos una gama muy elevada,
con un software muy evolucionado, nos va a dar opciones para realizar acciones que probablemente a nuestra automatización le sobra, no nos interesa. Entonces, por ejemplo, la serie de Siemens, la serie de 1200 o la serie 1500, utiliza el software TIA Portal. Nosotros utilizamos este software, el software vale una pasta, la licencia más de lo mismo, además del autómata. Esto encarecería mucho la automatización. Todo depende de qué queremos automatizar, qué vamos a automatizar. Pero bueno, en principio debemos tener claro estos factores. Aparte, también tengo que decir que existen fabricantes de autómatas que ofrecen software de manera gratuita. Pero bueno, si seguimos valorando los costes, vemos que el precio es un factor determinante. Pero si lo abaratamos mucho eligiendo, por ejemplo, un autómata totalmente desconocido para nosotros, podría pasar que vamos a perder un tiempo muy valioso en familiarizarnos con el autómata, en entenderlo, en ponerlo en marcha, etc. Aún así, mi consejo es no os centréis solo en una marca y ni mucho menos solo en un autómata. Más cosas. Sobre marcas y fabricantes, el servicio técnico que proporciona el fabricante es muy importante. Nos puede sacar de más de un apuro en el día de la puesta en marcha, entonces debemos apoyarnos en ellos, que para eso están. Como anécdota os contaré, yo recuerdo la primera vez que tuve que llamar a Siemens para realizar un proyecto final de mis estudios. Recuerdo que no quería llamar, que quería darle yo la solución a la programación, una programación que era la programación de un variador de frecuencia de Siemens. Yo jamás lo había utilizado, miré manuales, le dediqué muchísimo tiempo averiguando, haciendo pruebas, etcétera, y conseguí programar algo, claro, pero avanzaba muy despacio. Lo único que iba a conseguir de esta manera era retrasar el día de la presentación del proyecto. Entonces, al final me decidí, llamé y educadamente me atendieron y a los 5 minutos ya tenía un correo donde me explicaban y donde me ofrecían también un programa de ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo perdí un tiempo buscando, leyendo manuales, un tiempo que para mí era muy importante. Entonces no tengáis ningún problema en hacer una llamada. Y por último, el cliente puede determinar en muchas ocasiones tu proyecto. Quizás sea él el que elija por ti, por vivencias, experiencia, está acostumbrado a trabajar con una marca en concreto, o quizás tenga su equipo de mantenimiento acostumbrado a trabajar con esa marca, de manera que no te agobies, ya que de la experiencia te irá diciendo con qué autómata debes hacer frente a cada proyecto. Espero que te haya servido y te invito a suscribirte a mi canal. Si tienes alguna duda o consulta, sugerencia, visita nuestra web, ya sabes, www.easyresult.com, y nos pondremos en contacto contigo. Un saludo y hasta una nueva entrega.